Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Sí, versículos 23 al 27. ¿Leemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, delante de ti, delante de tu palabra. En este día nuevamente venimos humillados. Venimos reconociendo, Señor, que no somos nada sin ti, Señor, como decía esa alabanza. Señor, te necesitamos nuevamente. Tu Espíritu Santo, Señor, obra en nuestras vidas para que podamos oír, para que yo pueda predicar con denuedo tu palabra y para que podamos poner por obra lo que escuchamos, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Quisiera poder recordar algunos puntos que hemos visto en la predicación pasada, de los versículos 19 al 22. En estos versículos vimos 4 puntos fundamentales que el creyente debe poner en práctica o debería poner en práctica. El primer punto es saber oír, saber escuchar. Por lo tanto, debíamos escuchar muy atentamente la palabra de Dios para prestar atención y poner la palabra por obra. El segundo punto, hablamos de ser tardos para hablar, es decir, no apresurarnos para responder, sino pensar, meditar, razonar para luego poder responder. Nuestro tercer punto nos hablaba también de no enojarnos con facilidad, de no airarnos fácilmente, sino de dar lugar a la ira de Dios. ¿Lo recuerda? Dar lugar a la ira santa de Dios, porque la ira de Dios traerá una justicia verdadera a nuestras vidas. Por último, en el punto número 4, enfatizamos sobre ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahora, nuestros versículos del día de hoy son una continuación de estos puntos. Va a seguir hablando acerca de ser hacedores de la palabra, Santiago, y yo le puse por título a esta predicación: una ley para mirar, un evangelio para creer. O mejor dicho, una ley para observar y un evangelio para creer. Y estos 2 primeros versículos tienen un subtítulo que también les traje: no descuidemos ni olvidemos la enseñanza. Versículos 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Podemos ver que Santiago hace una comparación muy sencilla, dando este ejemplo de un hombre que se ve en un espejo y ve su rostro, pero después de irse se olvida cómo era. Él se ve su rostro natural, su rostro que tiene desde el nacimiento, ve su apariencia, pero después se va y olvida cómo era. Y Santiago dice que así es aquel que escucha la palabra, que presta atención a la palabra, pero luego no pone por obra lo que escucha, no pone por obra lo que aprende, no pone por obra y se olvida cómo era. Un cristiano que no aplica la palabra, no aplica lo que aprende, es alguien que está descuidando, hermano, su propia alma. Es alguien que no solamente está descuidando su propia alma, sino que está descuidando la enseñanza de las Escrituras, que es el pan de vida. La palabra de Dios nos dice que la palabra, la Escritura, la Biblia, es el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y también dijo: yo soy el agua de vida.
Así que si tenemos algo, una comida espiritual para comer, es Cristo. Pero si descuidamos de comer la comida espiritual de la palabra de Dios, nos volvemos como aquel hombre que se ve en un espejo, mira su rostro natural y después se olvida cómo era. Es así de sencillo. Es por este motivo que al descuidar el consejo, hermanos, nos olvidamos lo que aprendimos y tenemos nuevamente necesidad de que se nos enseñe otra vez como a niños recién nacidos, que se nos enseñe a comer, cuando ya deberíamos ser adultos en la manera de pensar. Hay un ejemplo de esto, si usted me acompaña, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. El autor de Hebreos exhorta a sus oyentes, en la parte A dice del capítulo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y en la parte B dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así como aquellos hermanos hebreos que habían perdido el tiempo y estaban aprendiendo los primeros pasos nuevamente, siento que a veces nosotros podemos caer en esa misma negligencia, por el hecho de no poner por obra lo que aprendemos, por el hecho de dejar de lado el poner en práctica lo que sabemos. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia le podemos preguntar por distintos pasajes de la Escritura y nos pueden responder con facilidad dónde se encuentran? Tienen una capacidad increíble de decirnos, esto está en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo, te dicen todo. Lo escuchamos y decimos, wow, yo me acuerdo de la palabra, pero no me puedo acordar nunca de qué capítulo, qué versículo. Sí me acuerdo que lo dijo Pablo, que está en Corintios, pero no me pregunte de capítulos y versículos porque no se lo sé decir. Pero hay personas que tienen esa capacidad dentro de la comunidad, hermanos. Qué bendición para ellos. Pero ¿sabe qué? Muchos saben de la palabra de Dios, muchos conocen la Escritura, muchos saben lo que dice la palabra de Dios, pero no practican lo que la palabra de Dios dice. No ponen por obra lo que saben de la Escritura. Saben mucho, pero no ponemos por obra. Y eso es un riesgo, hermano, como decía, para nuestras almas. Ahora, quiero que usted me entienda, no quiere decir que nos vamos a perder porque somos elegidos, somos salvos porque el Señor nos eligió. Pero vamos a necesitar esa comida espiritual y vamos a sentirnos siempre en derrota, siempre pasando situaciones difíciles y nunca pudiendo superar esas situaciones con la victoria que nos trae Cristo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque descuidamos la Escritura, porque descuidamos la palabra de Dios. Amén. Pero hermano, ¿sabe qué? Hay una salida, hay una salida para poder vivir de otra manera. Y no es solamente ser oidor de la palabra, no es solamente ser hacedor de la palabra, sino un observador prudente de la palabra. Alguien que observa la Escritura, alguien que está ahí a ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que me está diciendo, cómo puedo obedecer la Escritura. La palabra nos da todo ese consejo. No sabemos cómo obedecer, las Escrituras nos dan el consejo de cómo se obedece. La palabra de Dios nos dice de qué manera podemos obedecer la misma palabra de Dios. Alguien que vive una vida de observación prudente a la palabra de Dios es alguien que está entendiendo cómo vivir como cristiano. De ahí el título de esta prédica, una ley para observar, un evangelio por creer. Pero debemos observar algo, no debemos observar nuestras obras, no debemos observar qué capacidad nosotros tenemos para lograr llegar a la meta. Lo que nosotros debemos observar es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que fue revelado para que cada uno de nosotros podamos caminar en la vida de obediencia cristiana. No podemos vivir mirando para otro lado, no podemos vivir observando la ley y observando cómo nosotros nos comportamos, sino más bien cómo se comportó el Hijo de Dios, que dio su vida por cada uno de nosotros, que murió en una cruz para salvarnos, que vivió perfectamente para que nosotros podamos tener una vida delante de Dios perfecta, para su gloria y para su honra. Amén. No porque nosotros sepamos o tengamos la capacidad de lograr la obediencia perfecta,
sino que el único, nuestro Señor, es aquel que miró perfectamente todo lo que debía hacer y lo cumplió al pie de la letra. Amén. El versículo 25 nos dice, hermanos, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven? Fíjese, hermano, que Santiago no les habla de la ley mosaica, porque si fuera así sería más claro con sus hermanos. Él les diría el que mira atentamente la ley de Moisés y todo lo que sigue después. Pero él dice y habla de otra ley, una ley que llama él la ley de la libertad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 27, también habla de esta ley. El apóstol Pablo dice así, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En vez de llamarle Pablo ley de libertad, Pablo le llama la ley de la fe, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es otro tipo de ley. Esta ley a la que Pablo llama ley de fe es la misma a la que Santiago llama la ley de la libertad. Es entonces, hermanos, que queda claro para cada uno de nosotros que estamos ante lo que conocemos como el Evangelio de la gracia de Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer? Santiago nos dice que observemos atentamente al Evangelio, a la buena nueva de salvación en Cristo. No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. ¿Por qué Santiago utiliza estas palabras? ¿Por qué Santiago habla de obras constantemente todo el tiempo? Porque los judíos eran personas que siguiendo el judaísmo todo el tiempo estaban tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Y Santiago les habla de una ley, pero no es una ley, sino es el Evangelio. La ley perfecta de la libertad es el Evangelio, no es la ley de Moisés. Y Santiago les habla de esta manera porque tiene que comunicarse con ese pueblo judío, ese pueblo que seguía las leyes, que trataba de cumplir las leyes al pie de la letra, pero como sabemos, nunca lo iban a poder lograr. Entonces Santiago les habla de esta ley de la libertad. Usted lo recuerda quizá en el libro de Hechos que estamos viendo los días jueves. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en una parte, le dicen a Pedro, y en Pedro también está, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Ven la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y a veces nosotros también pensamos que debemos hacer cosas para ser salvos. ¿Y saben lo que le dijo Pedro? Cree en el Señor Jesucristo y bautícense y sean salvos. De esa manera es la forma, para ser salvos. No hay otra manera, es solamente por fe, es solo creer, amén. Es solo por creer. No es porque nosotros podamos hacer cosas para Dios. Por eso Santiago les está hablando ahora de una ley nueva, de la ley de la libertad. Esa ley que sí nos lleva a orar, que sí nos lleva a obedecer la palabra, pero no por el hecho de tener temor, como tenían temor aquellos hombres judíos todo el tiempo de un Dios que los iba a castigar. No por el hecho de tener temor de perdernos, sino que seguimos esta ley y obedecemos a Cristo por amor, hermanos, por amor, porque Cristo nos amó primero. Nosotros ahora podemos amar a Dios de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Entonces no es un peso, no es una carga para nosotros obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en amor. ¿Amén? Tal vez alguno puede llegar a pensar en esta palabra ley y confundirse porque las leyes traen consigo demandas. Es decir, si no cumplimos con la obligación que trae la ley, tendremos consecuencias. Un ejemplo son, por ejemplo, las leyes de tránsito. El que pasa un semáforo en rojo, muy bien sabe lo que le puede pasar. Traerá consigo consecuencias de tener que pagar una multa de elevada cantidad. O peor aún, tener un accidente cruzando un semáforo en rojo. Todas las leyes traen una demanda. En el caso de la ley de Moisés, el que pecaba, ¿qué pasaba? Moría, irremisiblemente, dice. El que pecaba, moría irremisiblemente. Pero esta ley de la que hablamos, la ley de la libertad,
no trae demandas consigo, ya que toda la deuda ha sido saldada por uno que podía saldarla, entregando su propia vida para otorgarnos libertad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Amén? ¿Están ahí? Gloria a Dios. Ahora podemos comprender entonces, hermanos, que no es una ley en sí misma, sino que es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta combinación que Santiago hace es para que los judíos tengan claro que ahora están frente a otro tipo de ley, a una ley que trae libertad. Y para explicarlo un poco mejor, lo invito a que busquen su Biblia en Juan 8:36, el Evangelio de Juan. Juan 8:36 nos dice así. Cuando deje de escuchar el ruido de las hojas, leo. ¿Encontraron, hermanos? ¿Amén? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la ley de la libertad de la que habla Santiago. Que el Hijo de Dios, Jesucristo, que nos otorga justicia, que nos otorga paz con Dios, es aquel que nos puede hacer libres. Y Santiago también en capítulo 2, versículo 12 nos dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En esta parte Santiago les habla a los hermanos de evitar ser parciales dentro de la iglesia, prefiriendo a algunos que a otros. Vieron que el pastor nos dice, tengamos comunión, hablemos, charlemos con los hermanos. No solamente venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, sino para tener comunión con los hermanos. Pero a veces elegimos, ¿no? Un grupito. Vamos a hablar con estos hermanos que me siento cómodo. Pero los que están de aquel lado no me parece buena idea. Pero la palabra de Dios nos habla de no ser parciales. De no ser parciales. Y aquí Santiago dice, hablad así y haced así como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, para que no haya favoritismo dentro de la iglesia, para que no haya desprecio hacia los hermanos, sino que haya una vida honesta, una vida que podamos vivir sin hacer diferencias los unos con los otros, ¿amén? Sin hacer diferencias. Entonces culmina Santiago diciendo, si alguno se cree religioso, en el versículo 26, volviendo al capítulo 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora parece un tema diferente, ¿no? Parece un tema distinto, porque Santiago estaba hablando de la ley de la libertad, aquella ley que tenemos que observar. Pero ahora está hablando que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, es como que cambió el tema. Pero la realidad es que es el mismo tema, hermanos. Porque la ley de la libertad a nosotros nos trae una forma de hablar, una forma de pensar completamente distinta a cómo pensábamos y cómo hablábamos antes. Esta ley de la libertad nos lleva a vivir una vida verdadera en Cristo. Nos lleva a alejarnos de la falsa religiosidad. Nos lleva a alejarnos de ser simplemente religiosos que engañamos a nuestro corazón. A través de hablar mal de los hermanos, a través de tener conversaciones que no nos edifican, que no nos llenan el corazón. Es más, nos hacen daño al corazón. Que nosotros aún prestemos oído a lo que un hermano o una hermana está diciendo sobre otro hermano, hablando mal, eso ya nos hace daño al corazón, porque nos trae raíces de amargura. Que la palabra de Dios dice, tengamos cuidado con las raíces de amargura, desechemos todo esto. Que las conversaciones nuestras tienen que ser distintas. Las conversaciones nuestras tienen que ser, un hermano está en una situación difícil, ¿qué podemos hacer? Orar por ese hermano, lo primero que podemos hacer. Como decía nuestro pastor, cuando nosotros tenemos alguna necesidad dentro de la iglesia, como la enfermedad, la falta de salud, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda.
oramos. Pedimos a nuestros hermanos que oren por nosotros. Así debe ser el cristianismo en nuestra vida. Así debe ser la vida de Cristo, que se viva de esa manera. Pidiéndole a los hermanos, dependiendo de ellos. No pensando que no, yo no necesito de nadie. Yo no necesito de nadie. Por eso no escribimos en la cartilla, no sé cómo llamar, en la tarjeta de oración. No pedimos porque pensamos que no necesitamos. Pero cuando estamos mal, ahí es donde nos damos cuenta que sí necesitamos de los hermanos, que sí necesitamos de sus oraciones. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Entonces, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, esa religión no es la verdadera religión. Es vana, dice Santiago. ¿Y cuál es la religión pura y sin mácula? Dice Santiago, visitar a las viudas y a los huérfanos y guardarse sin mancha del mundo. En este contexto en el que Santiago habla, las viudas y los huérfanos eran las personas más necesitadas en la iglesia. Eran aquellos que estaban sufriendo, porque la cabeza del hogar, su esposo, por ejemplo, en la viuda, ya no estaba y ella tenía que saciar sus necesidades y no tenía trabajo. Y tenía que buscar la forma de cómo hacer para, además, criar a sus hijos. Y Santiago dice, dejen de prestarle atención a hablar mal, eviten eso, hay cosas por hacer en la iglesia. Están las viudas, están los huérfanos, hay necesidad dentro de la iglesia. Y si nosotros estamos al tanto de esas necesidades, vamos a dejar de lado todo lo otro. Aquello de hablar mal, aquello de este hermano me dijo, el otro me dijo, y entonces nos empezamos a poner mal. Y nosotros también decimos, si dijo así, entonces yo también sé de aquel hermano cómo es. Entonces nos olvidamos de todo eso porque estamos poniendo la atención ¿en qué? En la verdadera religión, como dice Santiago. En la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. Visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Me invito a que busque ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, hermano. No se me duerma. Capítulo 3, versículo 10 al 12. No se me duerma, hermano. Es muy temprano, ¿no? Estamos todos como medio dormidos. Yo hablo dormido, ustedes se me están durmiendo. Pero capítulo 3 de 1 de Pedro, del 10 al 12. Pedro toma una cita del Salmo 34, versículos 2 y 13, y dice así, el que quiere amar la vida y ver días buenos, solamente vamos a leer esa parte, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Hay veces, hermanos, que sufrimos, cada uno de nosotros, por causa de lo que decimos, y no nos damos cuenta por qué estamos sufriendo. Empezamos a mirar a nuestro alrededor y a buscar culpables, pero no nos damos cuenta de que los primeros culpables somos nosotros, que sufrimos por causa de no refrenar nuestra lengua. Pero si alguno quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto quiere decir, sus labios no mientan, que no salgan mentiras de nuestra boca, para poder ver días buenos. Sufrimos, hermanos, por esto. Estando allí, cuando nosotros estamos en la verdadera religión, cuando nosotros estamos en lo que Santiago le llama la verdadera religión, que hoy decimos el Evangelio de la Gracia, el cristianismo verdadero, nosotros no vamos a tener tiempo de estar hablando de los demás. Vamos a estar concentrados en la necesidad de nuestros hermanos para satisfacer sus necesidades que están atravesando de tiempos difíciles, de dificultad, y no vamos a tener tiempo de perder el tiempo a través de decir cosas que no corresponden. Por último, hermano, les quiero dejar una frase de un pastor británico metodista. Él se llamaba William Booth. Este hombre se convirtió a los 15 años de edad y fundó junto a su esposa, Catherine, lo que hoy se conoce como el Ejército de Salvación, aquellos que reparten los gedeones. Él dijo en una ocasión,
nuestros días sobre la tierra no son muchos. Así que úsalos de la mejor manera posible para la gloria de Dios y el beneficio de tu generación. ¿De qué manera nosotros vamos a poder usar nuestros días, que no son muchos en esta tierra, para el beneficio de nuestra generación y para la gloria de Dios, observando atentamente en la ley de la libertad, poniendo nuestros ojos en el Evangelio de la gracia de Dios, mirando a Cristo constantemente, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, la obediencia perfecta de Cristo, que nosotros no pudimos obedecer, la muerte que Él murió por culpa y por causa nuestra, la resurrección de Cristo que nos da vida, que nos provee salvación y que nos pone en paz con Dios, que nos da paz con el Señor. Hermanos, la necesidad es ahora, la necesidad de la iglesia es hoy. Tenemos que trabajar hoy por el Señor, porque no sabemos si mañana vamos a vivir, no sabemos si vamos a tener vida mañana. No tarde en tomar una decisión de, voy a ayudar en la iglesia, ¿qué puedo hacer? Hay muchas cosas por hacer. Tome la decisión, ayude, use sus dones para el beneficio del cuerpo de Cristo, amén, y para que todo el mundo conozca este evangelio bendito y glorioso. Dios le bendiga, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Cuán gloriosa es tu palabra, Señor, y nos quedamos, Señor, cortos hablando de ella, porque es tan